Hola, ¿cómo están? Me encanta volver a estar con ustedes. Como ustedes saben, nosotros estuvimos en Periodismo Sin Esquinas, proyecto que pusimos únicamente en pausa, pero ahora regresamos con este que es Se la rifó, en donde les vamos a contar anécdotas, personajes y tendremos invitados que se la están rifando. Me encanta volver a saludarte. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Gus? Muy buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando, queridos amigos. Así es, estamos en Se la rifó, una nueva propuesta que tenemos para todos ustedes, en la cual nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien, vamos a compartir, por supuesto, información y cultura, ¿no? Para que no haya pretextos. Ya saben que a nosotros nos gustan las cosas como van y aquí no nos vamos a rajar. Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Querido Héctor, querida Car, ¿cómo están? La verdad es que es un gustazo estar de nuevo con ustedes. Bueno, ahora lo vamos a tener que hacer virtual. Hay que recordar que pues, nuestro programa lo hacíamos totalmente en vivo, entonces estábamos ahí juntos, ahí podíamos darnos nuestros coscorrones y todo de una manera muy interactiva, pero bueno, digamos que la nueva normalidad nos va orillando a que pues, también aprovechemos este tipo de tecnologías. No hay que verlo desde el lado impositivo de la situación, ¿no? Car, te paso a ti la bolita, te paso el balón. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Bueno, marzo, mes de la mujer, que ya no solamente es el Día de la Mujer el 8 de marzo, ya se ha vuelto un mes de la mujer. Y desafortunadamente, así como muchos países lo celebraron, muchos países hicieron consignas o políticas públicas donde están tomando la importancia de lo que es el cuidado a las mujeres de su población. En México fue un día triste, en México fue un día donde desgraciadamente se vieron muros que dividieron al gobierno de su sociedad. Tenemos datos que la verdad son muy graves, hablando de los feminicidios. Para darnos una idea, del 2015 al 2019 en México se hicieron 15,804 feminicidios, que hay que aclarar algo muy importante. No estamos hablando de violencia en general de la ciudad o del país, estamos hablando, un feminicidio es cuando hay un acto directo hacia un asesinato por el simple hecho de género. Claro. Eso es muy importante. No estamos hablando de la delincuencia o cómo estén las cifras en eso el país. En el 2020 fue el primer semestre más violento de los últimos 20 años, con 3,751 feminicidios. Y bueno, lo que es también parte de las consignas que estas mujeres están pidiendo es esa equidad de género, esa igualdad. Para que nos demos una idea, un hombre, hablando de puestos salariales, en 15 meses una mujer hace lo que un hombre en 12. Seguimos con esa desigualdad, seguimos ganando menos aunque estemos en el mismo puesto. Y también algo que se suma a este movimiento es el transodio. Una mujer trans tiene un promedio de vida de 35 años, Es muy únicamente bajo, por la el verdad. odio. Exacto, únicamente por Terrible. el odio de haber tomado esa decisión sobre su cuerpo y sobre sus preferencias sexuales. Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué esa división entre gobierno, sociedad y por qué las mujeres tienen que alzar tanto la voz? Claro. Miguel, ¿quieres darle? Héctor. Pues mira, la verdad es que sí es un tema muy discutido, es un tema que entra mucho en el debate, ¿no? Que pues somos testigos de todo lo que se presenta sobre el tema, ¿no? Hay debates que son muy académicos, muy económicos, incluso hasta podría decir muy de marketing también, ¿no? Se está volviendo un asunto en el que muchas veces parece que no hay comunión entre las personas que están hablando, ¿no? Y hay pleitos muy fuertes, muy difíciles. Por ponerles un ejemplo, en Twitter, ¿no? Que es una de las redes sociales más usadas para este tipo de difusión, publicación que una mujer ponía, publicación que era atacada, criticada, menospreciada, y no por un público meramente masculino, sino por el propio público femenino que sigue las cuentas, ¿no? Hoy todavía estamos viendo una división entre las propias mujeres muy marcada, muy fuerte, ¿no? Y que eso justamente ha hecho que a son de burla, a son de menospreciarla, surjan temas o nombres como el famoso feminazi, ¿no? Que es una forma de criticar, de ofender, de hacer menos por las manifestaciones distintas que tienen las mujeres,
¿no? Claro. Yo sé que ustedes lo han escuchado, lo han vivido, ¿no? Esta división que existe entre las personas que dicen vamos a grafitear, vamos a hacer ruido, a quemar, lo que sea, ¿no? Y otras personas que critican eso y dicen que es vandalismo, ¿no? O sea, Sí. creo que eso se presta para muchos debates de lo que entendemos por vandalismo, lo que entendemos por manifestación, pero sí queda muy marcado, como decía esta Carla hace un momento, Claro. que ahora el 8 de marzo se vio pues muy presionado por ese tema de las vallas, ¿no? Por ese Ujú. tema en la cual muchas, de hecho a mí me encantó la iniciativa creativa que tuvieron de ponerle el nombre de las mujeres que han muerto, que han desaparecido. Volverlo un Claro. monumento. Oye, Gustavo, justo lo que dice Héctor, a ver, feminazi, los nazis están comparando un movimiento que es porque están matando a las mujeres con un movimiento que realmente sí mató a muchísimas personas, pero por otros temas y que aparte no tiene nada que ver. Entonces, ¿tú qué opinas con esto? El tema era el darle un apodo a un movimiento. Es una de las cosas más bajas que puede haber en la política, porque estás ya tratando de encasillar como si toda la gente, es decir, entras en una generalización, ¿no? Y esa es una de las cosas, es una de las tácticas políticas pues, más antiguas que existen en el discurso político, que es generalizar, que es banalizar, es estigmatizar un movimiento. Fíjense que en esta nueva oportunidad que tenemos de conversar, la verdad es que pues, obviamente vamos a tocar otros temas, ¿no? Temas de mucho chacoteo, de cosas muy simpáticas, de cosas culturales, pero me parecía a mí muy importante que iniciáramos con retomar más bien este ejercicio con un tema tan importante. Y Héctor me decía antes de que iniciáramos la conversación, oye, no nos iremos a ganar ahí algunas críticas, ¿no? Por empezar a nosotros como hombres, ¿no? A hablar de un tema que es de mujeres. Yo le dije, mira, la situación es que este es un tema que se tiene que discutir. ¿No? Esto no es una cuestión únicamente de género. En el caso de México, es una cuestión de sociedad. Y eso es algo que los políticos, que los líderes sociales tienen que asumir de una vez por todas, porque si no se sigue quedando estancado. Y es la misma situación que estamos viendo en el que vamos a trivializar, en el que vamos a estigmatizar y que vamos a decir, ese sector específico de la sociedad es el que está causando estragos, es el que va y quema las puertas del Palacio Nacional. No es cierto. La verdad es que el problema de la inseguridad, el acoso, las injusticias lo estamos viendo en la sociedad en su conjunto. Y ahora, otra cosa más importante, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué la gente sale a manifestarse? ¿Por qué salió este 8 de marzo? ¿Por qué salieron tantas mujeres a manifestarse? Y esta es la pregunta, ¿qué es lo que está detrás, no? ¿Realmente es lo que nos comenta en sus mañaneras nuestro presidente, que es un grupo allí o que algunas sí tenían una intención? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que estaba en la motivación de estas personas, de estas mujeres para salir a protestar y rayar los muros estos, aventar cosas y también recibir agresiones, exponerse a eso? ¿Qué era su motivación? ¿Ustedes qué piensan que sea? Mira, yo veo a un pueblo, a un grupo de mujeres desesperadas, porque también hay que tomar en cuenta que menos del 30% de todas las denuncias se les abre carpeta o son investigados. Entonces, cuando llega un momento donde lo intentas hacer de una forma civilizada, si lo puedo llamar así, ¿no? Como es la correcta de voy, pongo mi denuncia y me atienden y se sigue mi caso, tu reacción va a ser diferente, pero en este caso también hay que entender algo. El misógino número uno de México vive en Palacio Nacional. La actitud que él ha tenido hacia las mujeres, pues sí, ya chole, presidente. La verdad es que ya chole que estén matando a su gente y que usted aparte tenga esos actos de rebeldía imponiendo la candidatura de Félix Salgado, por ejemplo, ¿no? Cuando tan lo menos por toda la indignación y los movimientos que estaban, por simple hecho de sentido común y hasta como estrategia política, debiste haberlo quitado, ¿no? Y darle lugar a tu gente, porque, ojo, él es el presidente, él nos debe a nosotros. Entonces, cuando tienes eso, cuando un presidente te dice que las bardas estuvieron muy bien,
¿no? Porque si no iban a lastimar a gente de Palacio o si iban a evitar así destrozos de la ciudad. Pues bueno, claro que no nos gusta ver que se vandalice o que nuestra ciudad quede afectada, pero no puedo entender que no haya venido a hablar con su gente o que nos dé algún tipo de solución a estos problemas. Entonces, yo lo que veo es un grito de desesperación hacia buscar soluciones a este problema. ¿Tú cómo ves, Héctor? Mira, yo creo que esta motivación que tú dices, mi querido Gus, lejos de estas acusaciones que son graves, o sea, que son graves las acusaciones que nuestro presidente hace tan fácilmente, no hay mayor motivación que la verdad, ¿no? O sea, la verdad es que, como bien dice Carla, son mujeres desesperadas, mujeres que están manifestando el olvido, que están manifestando el desprecio, que están manifestando la falta de credibilidad en muchos de los casos, ¿no? De que estamos, o sea, no puede haber algo más evidente que lo que todos coinciden, ¿no? O sea, si todos coinciden en algo, es que ahí está. Y lo que está sucediendo es que hay mujeres que están siendo secuestradas, que están siendo golpeadas, que están siendo ultrajadas y asesinadas, ¿no? O sea, eso no lo podemos negar, ¿no? No lo podemos negar. Pero la situación es muy delicada, porque como bien señalabas, Gus, no es un tema que quede nada más en algo político, en algo de gobierno, sino es un tema social, es un tema cultural. Muchas de las quejas que se han dado últimamente y que he leído desgraciadamente por parte de hombres es que dicen, ¿de qué se quejan las mujeres? A los hombres también nos matan. Pero una respuesta que yo he escuchado varias veces y bien dicha es, perdón, es que no matan a las mujeres. Hay una evidencia ahí, que se están matando por ser mujeres. Y eso no lo podemos de ninguna manera negar. Sí, bueno, yo me voy a ir a un aspecto muy sociológico, ¿no? Pero no sé si ustedes conozcan este cuadrito, ya le encargaremos por ahí a nuestro productor de que nos mete este cuadrito. Este cuadrito, perdón, no es un cuadrito, es un triángulo. ¿Es el cual cuadro, y la pirámide. No, ya ven, esta pirámide es la pirámide de Maslow, ¿no? Si la han de ubicar más o menos, que es la que nos da precisamente la idea de cuáles son los motivadores, ¿no? De la gente, lo que nos puede motivar personalmente. Entonces, en la parte de hasta abajo, pues está la parte fisiológica. ¿Qué necesitamos? Respiración, alimentación, necesitamos comer, necesitamos lo básico para sobrevivir, ¿no? Respirar. En el segundo escalón vamos a tener la parte de la seguridad. La seguridad física, necesitamos un empleo, necesitamos ciertos recursos, necesitamos una familia, necesitamos que algo nos procure la salud y el respeto a la propiedad privada. Después, tercer nivel, está la afiliación. Necesitamos también de tener relaciones de amistad, de afecto, de intimidad, ¿verdad? Y más arriba está cosas diferentes, ¿no? Más emocionales, más de tipo aspiracional, como está el reconocimiento, está el autorreconocimiento, pero también está la confianza, está el respeto, está el éxito, ¿verdad? Y hasta arriba va a estar cuestiones como son la espontaneidad, la creatividad, la capacidad para aceptar los hechos, qué haces tú para afrontar también los hechos y la capacidad que tenemos de resolver problemas. El problema que yo realmente veo con la cuestión de lo que vimos en estos días y que hemos visto ya también desde el año pasado en esta fecha, es que yo no encuentro un único motivador para las mujeres, en el caso de México, para salir a protestar. No es una la causa, ¿no? No es una cuestión nada más como ahorita bien lo mencionó Carla, ¿no? No es nada más la cuestión de la diferencia salarial que existe. Es un problema eso. Pero es que aquí se ven afectadas cuestiones no solamente de reconocimiento, ¿no? O sea, es como por de facto, y esto está dentro del ADN de la cultura mexicana, el que se vea natural hablar mal de mujeres, ¿no? El denigrarlas, todas estas películas machistas, obviamente, que
que son parte de esta cultura, pero no solo eso, no solamente está como en el discurso, no, es que está afectando cuestiones que estamos viendo que son motivadores básicos, está afectando la propia seguridad, la integridad física de las mujeres, está también afectando cuando a lo mejor no hay el cómo darles un empleo para que puedan entonces subsistir y subsistir sus hijos. Hay muchos factores. Entonces, cuando se abre este gran debate que dicen, es que cómo es posible, por un lado, ¿no? La gente puede decir, ¿cómo es posible que estas mujeres salen y destrozan ahí, pintorrajean el metro, pintorrajean también las puertas de Palacio Nacional y todas estas vallas? Y por el otro lado está este otro discurso que dice, es que esto es lo mínimo que puedo hacer. Es la única forma que tengo de expresarme ante esta brutal realidad. Y yo nada más les quiero decir una cosa con esto. Yo también, a mí no me gusta que las mujeres anden haciendo destrozos en la calle, por supuesto que no, ¿a quién le gusta? Yo creo que este es como el común denominador, ¿no? Y es la crítica común que va a salir entre la sociedad. ¿Por qué si hay una causa legítima hay que ir a rayar un muro? Hay que ir a destrozar esto, ventanas, carros de particulares. Pero yo sí empatizo, y esto quiero que quede muy claro, cuando veo una de las puertas de Palacio Nacional y dice, por ti, mamá. Está dando a entender que ahí a la mamá algo le pasó, eso es más o menos lo que entiendo. O cuando tú ves estas vallas que pusieron pintadas con los nombres de las personas, ¿por qué? Porque es la única forma en que puedes hacer que el gobierno de alguna manera te escuche, atraer la atención mediática. O sea, hay que tomar en cuenta la realidad en la que estamos partiendo. Pero Entonces, también hay no que quiere tomar decir en cuenta algo, Gus. que Volvieron se un monumento, justifique, porque ¿no? se volvió un monumento lo que ellos hicieron con estas bardas. O sea, la forma en la que lo decoraron, lo pintaron, es un monumento. Pero también hay que entender que las muertas no pueden ir a manifestarse. O sea, Exactamente. es una forma es que lo que le hicieron a todas estas mujeres, si no salto yo, que todavía estoy aquí, ¿cómo vas a saltar? Y por otra parte, como dices, o sea, también tenemos un gobierno que, ojo, no es solo, a mi punto de vista, un tema de Morena, porque tampoco tenemos para dónde correr las mujeres, ¿no? Yo no veo otro partido político que esté intentando implementar políticas públicas o que tenga algún tipo de propuesta para mejorar esta situación, ¿no? O sea, tampoco digo que solo sea de Morena, pero sí es una realidad que ahora, sobre todo con esta pandemia, donde parte de los problemas más fuertes es la crisis económica. ¿Qué pasa si yo, como mujer, igual y soy madre soltera o sostengo a mi familia? Muchas razones podemos tener. Me quitas las guarderías, ¿no? Me empiezas a ir quitando justo esos derechos que, como bien decías con la pirámide de Maslow, me estás quitando la primerita, ¿no? Entonces, yo creo que se vienen de muchas cosas, ¿no? O sea, el feminicidio solo es la puntita del iceberg hacia 25,000 cosas que han venido a ir denigrando a la mujer en muchos factores, ¿no? Y yo creo que aquí mucho el punto es hacer ese equilibrio y esa alianza, porque yo soy de la idea que nosotros nacimos para vivir en sociedad, ¿no? O sea, tenemos hermanos, tenemos padre, abuelo, primos, o sea, no es que solo podamos dividir y tampoco creo que sea un movimiento que quiera que se divida por géneros. Lo que sí es, como mamás, por ejemplo, tenemos que saber educar a nuestros hijos, tenemos que saber enseñarles a respetar, ¿no? Yo me acuerdo mucho que hay un dicho muy mexicano que es, agarran a sus gallinas, ¿no? Porque mi gallo anda suelto, que igual nos da risa y es muy folclore mexicano, pero te da a entender como, mira, pues mi hijo puede hacer lo que quiera y pues, tú sabrás qué onda con tus Es una mujeres, reproducción ¿no? cultural. Exacto. Entonces yo creo que también muchas de estas cosas, para que pueda terminarse, ¿no? Y este movimiento, como todo movimiento, porque va a durar muchos años, tenga resultados positivos, tienes que también empezar desde el núcleo familiar, que al final de cuentas es tu parte de estructura de valores y lo que te conforma como ser humano, ¿no? O sea, sin duda, ¿no? O socialmente, ¿cómo lo puedes manejar, Héctor, si no limpias la parte de la familia? Mira, yo creo que este es un tema que se divide en varios, ¿no? O sea, creo que no es tan simple, ¿no? O sea, no es un tema que podamos abordar y dar una fórmula mágica y solucionarlo, ¿no? O
O sea, yo creo que es un tema de raíz, un tema de núcleo. Todos los hombres, ahora sí que creo que me toca hablar más de esta parte, ¿no? Todos los hombres estamos, al menos en México, educados bajo una guía, Un ¿no? esquema. Un esquema. El hombre más hombre, el macho, el que los niños no lloran, aguantarse como los hombres, no seas vieja, o sea, cosas que han marcado desde muchas generaciones atrás. Si bien es cierto que este tema del feminismo ha ayudado a que se hable una masculinidad distinta también, ¿no? Que eso vamos a verlo en varias cosas psicológicas, en varios aspectos culturales. Todavía es un proceso, ¿no? O sea, es un proceso. Cuando dicen reeducación de los hombres sobre este tema, yo no estoy tan seguro si esa es la expresión adecuada, porque no es solamente una reeducación, sino un reconducimiento, conducir hacia un nuevo baraje, hacia un nuevo horizonte. Ahorita está muy en polémica, no sé si lo han visto, este tema de la censura de las caricaturas, ¿no? De las caricaturas de Pepe Le Pew, ¿no? Que era este zorrillo que pues siempre andaba tras una gata, ¿no? Y se enamoraba de ella y la besaba y todo, y que han dicho que es una cuestión de acoso, ¿no? Que promovía el acoso. La conejita de Space Evidentemente, Jam también. sí, ¿no? O sea, evidentemente ha causado una división de opiniones brutal, ¿no? En la cual, pues por lo que yo he leído en los varios debates que he estado ahí pendiente, unos dicen que eso no influye en nada, que sí influye muchísimo, que lo justifica, muchas cosas así, ¿no? La pregunta más bien acá sería, ¿qué es lo que estamos haciendo como sociedad? Una sociedad consciente de los problemas graves que tenemos, que desgraciadamente no es solamente el tema de las mujeres, sino muchos más, y aquí en México, bueno, realmente por darle la importancia que merece el tema, ¿sí? Porque pareciera que se está cumpliendo con la agenda, con algo de, bueno, sí, sí, ya, para que quede bien, para que seamos aliados de las mujeres, para que, o sea, y no hay un convencimiento, no hay está mal, o sea, no lo hagas. Muchos crecimos también con el famoso dicho ¿no? De que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Y creo que todos los que seguimos esa enseñanza, ¿no? Teníamos como máximo respeto a nuestra madre, a nuestras hermanas, a nuestros primas, Sí, familiares, las amigas. figuras femeninas más cercanas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y la pregunta es que, aún habiendo eso, hay hombres que ni a su madre ni a sus hermanas, pero con las otras se desquitan, ¿no? O sea, eso es lo que tendríamos que ver. ¿Qué es lo que no está pasando realmente en el convencimiento Claro, de lo que estamos exactamente. haciendo? Sí, 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 sí. Sí, Bueno, a sí. final de cuentas también yo creo que tenemos que hacer todo un planteamiento en ese tema en cuanto a que también somos un país muy dividido por usos y costumbres, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, vivir en Guadalajara que vivir en el Bajío, que vivir en el sureste, o sea, tenemos muchas formas muy diferentes, ¿no? Y hablando sobre todo de la Ciudad de México, donde quizá por ser la capital que tenemos más información, un poco de más tecnología, más urbanización, hemos logrado eh, ir adaptando, irnos convenciendo de muchas ideas. Pero a mí lo que se me hace sorprendente es, por ejemplo, saber que en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, todavía cambian a las hijas por una vaca, ¿no? Todavía somos moneda de cambio. Sí. A mí me Y parece, es menos penado que otro tipo de delitos. es un trueque y es súper aceptado en esa cultura, ¿no? A mí se me hace sorprendente que todavía en algunas poblaciones rurales de México, cuando hacen campañas, por ejemplo, de cuidado sexual, de orientación familiar, todo, una mujer diga que no puede usar pastillas anticonceptivas o inclusive usar algún tipo de preservativo porque se pierde ese valor como mujer o porque su hombre ya no lo va a querer. Pues, o sea, creo que también tenemos una capital y algunas ciudades ya caminando y avanzando en otros temas, pero otras que están en un rezago por lo que hacen ese choque, ¿no? Ese choque ante muchas culturas también, ¿no? Yo, Porque fíjate también, que ahí
no estoy tan convencido. Yo realmente creo que este tipo de resabios, o sea, sí tienes razón en cuanto a que creo que donde hay como movimientos de masa avanzada, si lo queremos ver así, pues sí es en la Ciudad de México y algunas otras Otras ciudades principales. ciudades grandes sobre todo, y que coincide Mm. también con que hay como universidades, ¿no? Que esto es un indicador, ¿no? La cuestión de la educación va a marcar mucho el que estés más dispuesto a recibir más información que lugares donde no tienes esas posibilidades o no estás acostumbrado a recibir pues nuevas ofertas de información, ¿no? Pero yo la verdad es que, y esto lo he estado revisando, para mí es una cuestión como, un poco como los fenómenos que tienen que ver con el racismo, ¿no? En alguna ocasión hice una investigación sobre cómo era el racismo en Dinamarca, ¿no? Y entonces, pues cuando veía yo los resultados del Eurobarómetro, a mí en la correlación que estaba haciendo me decía, no, pues la gente dice que es muy abierta, ¿no? La gente dice que sí que acepta a la gente de color o de otro origen étnico, ¿no? Muy bien. Y entonces íbamos haciendo estas preguntas, ¿no? Preguntamos, oye, ¿y qué pasaría si tuvieras a una persona de otro país viviendo aquí en tu colonia? Ah, bueno, pues no, ya no me parece tan bien, ¿no? Y las preguntas iban subiendo en esa escala. Y entonces una de las últimas preguntas era, oye, ¿qué harías si tu hija o tu hijo se casa con una persona de color? No, pues ya no me parece, ¿no? Y como son encuestas privadas, uno se va dando cuenta que conforme es más íntima la sensación de que tienes que convivir con eso, hay mayor rechazo. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que políticamente, yo lo que veo en las ciudades es que políticamente correcto es decir que estás a favor, ¿no? De que haya una diversidad sexual. Políticamente estás a favor de que las mujeres ganen lo mismo. Políticamente estás a favor de que las mujeres puedan tener diferentes parejas sexuales. Todo esto está muy bien políticamente correcto en el discurso, pero ya en los hechos es donde empezamos a ver que no todas las empresas se animan a hacer una igualación de salarios, ¿no? O no toda la gente realmente va a permitir este tipo de conductas que estamos diciendo, de apertura o de que se le dé mayores posibilidades a las mujeres para hacer algo que está más clasificado como para los hombres, ¿no? En el caso de los deportes, que se fijen en cuestiones como jugar fútbol, ¿no? O sea, conforme va siendo más grande o más que vaya a afectar a tu cultura, a tu esquema de valores, es donde realmente vamos a ver estos rechazos. Y eso se manifiesta precisamente en las cosas que vemos en la casa. Eso es donde realmente ha estado ahorita el problema con la pandemia, está directamente relacionado con que estas conductas machistas, misóginas, de poderse sentir con el derecho de abofetear a tu mujer, ¿no? Porque eso es como tu esquema en el cual tú has crecido y en el que seguramente viste que eso hacía tu papá, eso adentro de la casa está aceptado. Y por eso a mí no me suena nada descabellado las cifras que hemos visto, porque yo creo que seguimos teniendo una cultura bastante doble cara, ¿no? En decir por afuera que estás en desacuerdo con que a las mujeres se les peguen, pero ahí en tu casa seguramente no lo ves tan mal, ¿me explico? Bueno, ojo, muchos de los feminicidios son por parte de las parejas, o sea, Y no las es por violaciones desconocidos, las exacto. violaciones son por parte de sus propios familiares, la mayoría. Exacto, y algo impresionante es cómo ha subido a las niñas, a menores de edad, ¿no? Entonces, cuando se supone que en tu núcleo familiar, en tu casa, con tu familia, es donde más protegida debes estar, resulta que estas niñas es donde más peligro están corriendo. ¿Riesgo exponencial? Exactamente. Entonces, yo creo que también, por eso te decía, yo creo que es Para mí momento es un también tema tienen que haber de esas salud políticas. pública. Sí, Para mí, eso iba, esta era mi conclusión de esta parte. Realmente para mí es un tema de salud pública, es un tema de salud psicológica, si lo quieren ver también, es un tema de educación, por supuesto, como dijo Héctor, es un tema que tiene diferentes variables. ¿Y saben qué es lo que más me duele, muchachos? La verdad, que yo sí veo y noto en este tema en particular el esfuerzo porque haya una igualdad con la mujer, esfuerzos para que ya no sean así las cosas y esta cultura violenta, hay una falta increíble de liderazgos.
los políticos no quieren asumir, y no son estos de ahorita, porque sí son estos, No, pero lleva también tiempo. los de allá. Estas marchas ya llevan un tiempo, estas demostraciones ya llevan un tiempo, y yo del sexenio pasado y de este sexenio no hago uno. No ha habido una sola persona que quiera entrarle a los problemas de fondo de esta situación. De Todo es fondo superfluo. y ni modo, o sea, como sociedad también, esto es como cuando te educan de chiquito, o sea, te portas mal, hay un castigo. Tiene que Exacto. ser igual aquí. Tu empresa se te hace una auditoría y nos damos cuenta de que tienes irregularidades en el salario, hay una penalización. Tú tienes una denuncia por algún tipo de acoso, tienes una penalización, se te hace una investigación, No, pero no premias al exacto, no, no lo acosador, ¿no? mandas de candidato, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. sea cierto o sea falso, pero, o sea, no lo mandas de candidato. Entonces, yo creo que tiene que haber en todo esto, ¿no? Socialmente hablando, pues desafortunadamente como animalitos, ¿no? Premio error, premio castigo, ¿no? O sea, tiene que haber esto porque, como dices, Gus, sin liderazgo y sin una línea clara que tengamos que seguir, nos guste o no nos guste, porque no va a ser a como diga mi dedito, ¿no? Tiene que ser algo que tenemos que seguir No, todos. tiene que haber un No va a haber mecanismo. cómo, exacto, ¿no? Una Seguramente acá engranaje. Héctor nos va a dar más ilustración, sobre todo porque es muy, muy fanático también de Foucault, ¿no? Tú sabes muy bien lo del premio castigo, ¿no? Sí, vigilar y castigar, ¿no? Exacto. No, mira, yo creo que también ese tema que ahorita mencionabas, ¿no? Porque se nos olvida que el feminismo, a final de cuentas, es una rama de la propia discriminación, ¿no? O sea, la discriminación es la incapacidad de aceptar el goce del otro, ¿no? Ahorita que decías esto de las sociedades progresistas que aceptan homosexuales, se aceptan de otras religiones, de otras razas, de otra lo que quieras, ¿no? Todo muy bien en el discurso, muy bien en el discurso político, pero en la parte personal está el rechazo, ¿no? Ujú. Como esto dices, ¿no? De que, no, pues yo no tengo ningún problema por ejemplo, con el tema de homosexualidad, ¿no? No tengo ningún problema. Y cuando le preguntan, ¿y si tú tuvieras un hijo que fuera homosexual o fuera lesbiana o de la comunidad? Ah, no, bueno, ahí sí no, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy común. Pero, a ver, yo les pregunto a ustedes dos, ¿qué esperanza tenemos en una sociedad en la que una obra literaria que después se volvió película, con Stanley Kubrick y después en el 97 creo que hubo otra versión, la de Lolita, de Vladimir Nabokov, ¿no? O sea, una novela fortísima, una novela de un contenido tremendo, muy fuerte, en el que se habla abiertamente de la pederastia, que se habla abiertamente del abuso, ¿sí? A la mujer, etcétera, etcétera. Y hubo gente que la consideraba una novela romántica. O sea, así incluso en el epílogo del libro existía, no sé si actualmente las nuevas ediciones lo manejan, espero que no, pero manejaban esta novela romántica de Nabokov. Cuando el propio Nabokov decía, a ver, no es una novela romántica, es una novela en la que estoy hablando del abuso, que estoy hablando de la pederastia abiertamente. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando dentro de esta marabunta social existe gente que justifica todavía las cosas y las llama con otro nombre, Ujú. ¿no? O sea, esto de la Hacemos violencia el contra... eufemismo, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, vemos apologías, todavía vemos apologías. ¿Cuántas veces no se ha escuchado? Oye, es que le pegó, algo hizo, Ajá. ¿no? O sea, algo hizo, eso tomando el tema de vigilar y castigar, ¿sí? A mí me parece que justamente uno de los más grandes problemas y que al mismo tiempo era una solución para el nihilismo que estábamos viviendo, este valemadrismo, no tiene sentido nada, la propuesta hermenéutica de la interpretación, me parece que en muchos casos interpretamos según distintas cosas. ¿Sí? Lo que para ti está bien, para mí está mal. Y eso abre infinidad de debates. ¿Quién tiene la razón y por qué? A ver, me parece, que toda cosa que haga daño a una persona debe ser algo malo. ¿Sí? El simple hecho de hacerle daño a una persona debe ser algo malo.
¿sí? Oye, es que le metí una cachetada porque pues se la mereció. A ver, pero le hiciste daño. Oye, es que no sé qué, todas estas cosas que están pasando mucho con las redes sociales, ¿no? De difundir el contenido, los famosos packs, ¿no? Que se mandan. Ahorita, perdón si me extiendo un poquito, pero les iba a comentar, cuando dijiste esta pregunta, mi querido Gus, de por qué las mujeres salen a manifestarse, yo creo que estas manifestaciones que estamos viendo de injusticias sociales son manifestaciones, en primer lugar, que no tendrían que haber. ¿Sí? Claro, O sea, no claro, tendrá que haber totalmente. motivo para manifestarse, porque estamos en una sociedad avanzada, en una sociedad donde hay leyes, donde hay, bueno, evidentemente decimos que hay una ausencia, pero existe el castigo, ¿no? No existe. No, Existe en lo exactamente. escrito, existe en lo discurso, existe en la campaña política, Le pero en la vas, le das realidad, al clavo en la situación. A ver, aquí hay Es una que cosa que es es, muy humana, ¿no? Y es el changuito ve, el changuito repite. Y si uh-huh. nosotros de verdad nos queremos deshacer de ese tipo de conductas nocivas en la sociedad, sí tiene que haber un esquema muy preciso de que cuando tú te pasas de lanza y haces algo que está lacerando a otra persona, debe de haber un castigo. Pero el ejemplo que estamos viendo al día de hoy es que la gente actúa con la mayor impunidad y que no tiene ninguna consecuencia hacerle un daño a una mujer o hacerle Porque un son escarnio consecuencias o leves. ponerle, exacto, no, pues, a ver, no hay. prácticamente no hay No, consecuencias, es que hay consecuencias leves en el son sentido de que puede ser, efímeras, ¿no? una mujer puede denunciar a una persona que la tocó en el metro, en el metrobús o que sea, le dicen al policía y pues ya no lo haga, joven, ¿no? Y ya con eso, y a veces ni eso, ¿no? O sea, a No, veces eso. 2 minutos, conclusiones. Pues empecemos con nuestra querida comandante. No, si quieren yo cierro. Vas, Migus, para continuar Bueno, tu en conclusión. conclusión, lo primero es, muchas gracias a todos ustedes, de nuevo es un gusto estar por aquí, para que sepan que también no vamos a tocar temas también muy, muy facilitos, de repente vamos a hacer este tipo de discusiones, y en cuanto al tema, la verdad es que yo sí creo que hay una gran ausencia de Estado, una gran ausencia de liderazgos, y creo que este es uno de los momentos claves en la historia del país donde yo sí noto que hay un movimiento más de avanzada por parte de la sociedad que de capacidad de respuesta del mismo Estado. En ese sentido, lo que dice David Easton es, en esta gran caja oscura que tenemos, que se supone que es donde se resuelven los problemas, están entrando grandes problemas y la capacidad de resolver es así de chiquita, es muy pequeña, y si vamos a seguir viendo que hay este tipo de conductas de gente desadaptadita, porque eso es lo que hay que decirlo, ¿no? Como es, hay gente desadaptadita, que ve que eso no tiene ninguna consecuencia, pues lo van a seguir haciendo, esa es la realidad. Héctor, conclusión, 2 minutos. Igualmente, queridos amigos, ha sido un gusto volverme a encontrar con ustedes, pero sobre todo también con nuestros queridos, pues ahora sí que escuchas, visuales y de todo, porque esto es una gran aventura que vamos a empezar con ustedes. Esto no puede hacer sin ustedes. Pero definitivamente, retomando el tema de la conclusión Una conclusión rifada. una conclusión rifada. Rífate el físico, por favor. Yo creo que aquí lo que debe existir es poder nombrar las cosas como son, por su nombre. Dejarnos de hacernos tarugos, dejar de estar con el ya chole, ¿no? Debemos empezar a decir las cosas por su nombre, ¿sí? Dejar de inventarnos otros datos cuando la realidad se impone, ¿no? Y sobre todas las cosas, me parece que debemos de empezar a pensar que ya no estamos en un nivel para estarnos tirando la piedrita, ¿no? Compartiendo la papa a ver a quién le quema, ¿no? Hay que hacernos responsables de lo que está sucediendo. Que si existe una ley, se cumpla.
que existe un castigo, se pague, ¿sí? Ya no podemos estar en una sociedad permisiva en la que, ay, es que lo hice sin querer queriendo, ¿no? O sea, con todas estas cosas de políticos, de empresarios, por ejemplo, esto de Andrés Roemer, ¿no? No sé si vieron que por todas las acusaciones que ha tenido de acoso sexual, lo que sea, le pusieron bardas en su casa. Y había un tuitero que muy inteligentemente puso, ojalá la seguridad que le ponen a este cuate se lo hubieran dado a las mujeres. Claro. Bueno, pues yo creo que Rífate, mi Car. cerrando lo que vendría siendo... La alarma. Sí, justo. La alarma, para que vean que aquí lo hacemos todo Preciso. preciso. Ahí está. No, yo creo que aquí hay una parte muy importante. Uno se llama respeto, ¿no? Entender, yo cada que veo un niño y cuando escucho casos de alguna pequeñita que fue víctima de estos entes, porque yo creo que no, ni siquiera decirles animales podría ser un adjetivo calificativo para alguien que pueda hacerle algo así. Creo que le debemos mucho a estas nuevas generaciones y es una responsabilidad de nosotros el intentar compartir con las generaciones previas a nosotros, no hablando de nuestros papás, inclusive de nuestros abuelos, a intentar cambiarles un poco ese chip y a las generaciones que nos toca criar, enseñarles como niña, date a respetar, si es no, tu cuerpo es tu cuerpo, valóralo todo, y a los hombres igual, ¿no? O sea, educarlos a que sepan que un no es no y que respeten, ¿no? Y quitar, somos un país con una cultura extraordinaria que no puede opacar esos pequeños retrasos culturales que hemos tenido, que todos los países han tenido, ¿no? Pero esos hay que irlos quitando para que sigamos siendo un gran país como México se caracteriza. Feliz de estar aquí, feliz de nuestro programa número 1, ahora desde la Rifo. Nos vemos en 15 días. Síganos en las redes sociales. Síganos, comenten los videos que les encantaría que platicáramos, que les gustaría... ¿Qué temas? ¿Qué temas? ¿Qué todo? Critiquen el audio ahí de Héctor que crujía. Exacto. Ya aparecí. Después de la última intervención ya estoy más gordo. Carlita que está toda quemada como Donald Trump. Sí, no. El busca anda haciendo competencia de barbas, ¿no? Definitivamente nos van a ver diferentes antes y después de la pandemia. A ver quién echa sus barbas a remojar. 10 kilos después. Bueno, 6 kilos después y un año de pandemia. Gracias de la pandemia. Tomen foto. Muchísimas gracias. Ahí compártanos todo. Chao. Nos vemos.